palabra nos muestra la condición del hombre alejado de Dios. Y esta es una parte importante del mensaje que el pecador debe oír hoy. El pecado separa al hombre de su Creador. Es por esta razón que Jesús debía hacer el sacrificio por los pecados de toda la humanidad, para reconciliar de esta manera al hombre con Dios. Por esta razón el Padre tuvo que abandonarnos para que hiciera la expiación de todos los pecados del mundo. Por eso fue que Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra nos habla del Evangelio del juicio sobre el pecado. Voy a leer Mateo 27, del versículo 46. Mateo 27, 46, que dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay pecado o delito humano que no reciba su justa paga o su justa retribución. Eso lo sabemos todos. Algunas veces nos parece que demora o no llega a tiempo, pero tarde o temprano vendrá, de seguro. Es inevitable eso. Lo que se siembra se cosecha, se dice. Estoy hablándoles, amigos míos, desde el punto de vista humano, es decir, que esto es lo que ocurre o sucede en esta vida con todos los hombres. Pero cuando hablamos del pecado en relación con Dios, la idea de castigo adquiere un carácter distinto, porque asume la estatura de juicio justo o retribución justa. En otras palabras, el juicio de Dios sobre el pecado es justo, lo que no puede suceder algunas veces con el juicio de los hombres. Repasemos un poco de historia bíblica para hablar de estos juicios de Dios. El juicio en el huerto de Edén, por ejemplo. Cuando Dios creó a la primera pareja humana, la puso en un huerto deleitoso y le dijo claramente un mandato: de todos los frutos de los árboles que hay en este huerto pueden comer, menos de un determinado fruto de un árbol. No pueden comer, prohibido comer de este fruto, porque el día que lo hagan van a morir. Fue bien claro. Pero ellos desobedecieron. Ustedes, lectores de la Biblia, recuerdan cómo en el capítulo 3 del libro de Génesis, el tentador, usando a una serpiente, engañó a la mujer. Esta sedujo a su marido y los dos cayeron en el pecado de la desobediencia. El juicio fue claro, preciso y concreto: expulsión del huerto. Así fue, ¿no? El juicio del pecado, de la maldad humana, que fue el diluvio universal, capítulo 6 del libro de Génesis. Hay un texto allí en este capítulo 6 que dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha. No es que Dios mandó el diluvio universal porque se enojó un día, no, sino porque vio que la maldad de los hombres era mucha. El pecado había crecido, la depravación era inmensa, era terrible. Entonces el juicio justo tenía que ser el diluvio universal que ustedes conocen por el relato bíblico también. Cuando hablamos del pecado de esa gente que hizo una torre queriendo llegar con la torre al cielo, ¿se acuerdan? Esto ocurrió después del diluvio, cuando cesaron ya las aguas y todo se calmó
y la gente salió del arca de Noé, y el mandato del Señor fue: pueblen toda la tierra, vayan y cubran toda la tierra. Se hablaba un solo idioma. Mire, originalmente se hablaba un solo idioma. ¿Cuál era? No lo sé yo, pero se hablaba un solo idioma. Pero la gente se quiso hacer una torre para llegar al cielo. Vamos a hacer una torre, algo especial, viendo la confusión de lenguas. Y se terminó ese proyecto. El juicio de Dios cayó exactamente donde debía caer. Cuando hablamos del pecado del mundo juzgado en la cima del Gólgota, nos referimos también a un juicio justo, porque de esto es que nos habla la muerte de Cristo en la cruz. Un juicio justo. Veamos los detalles de lo que ocurrió en la cumbre del Calvario. La humanidad pecadora, con todas sus maldades y depravaciones, comparece ante el tribunal de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Así es. Es Él el que ha tomado el lugar de la humanidad pecadora, y por esta razón es Él quien comparece como reo delante de Dios. El reo comparece sin atenuantes. No hay defensa de ninguna naturaleza. Los pecados han sido cometidos deliberadamente, públicamente, abiertamente. No hay abogado en la tierra o en el cielo que pueda tomar la defensa del reo. No hay por dónde iniciar una defensa. Es un caso que está terminado. Vistas así las cosas y comprobada la culpa, el juez declara cerrado el caso, y la historia del reo Jesús concluye del modo siguiente. Voy a hacer la historia de cómo concluyó este caso del reo Jesús. El Sanedrín se reunió y lo encontró digno de muerte, por lo que suponía que era una blasfemia, que él se llamaba Hijo de Dios. Un juicio discutible, pero juicio al fin de parte del cuerpo religioso de los judíos. Pilato, Poncio Pilato, o el gobierno civil, lo encontró digno de muerte también, porque se llamaba Rey de los Judíos, como pretendiendo rivalizar con César. Juicio también discutible, pero juicio al fin, religioso primero, civil después. El tribunal divino, presidido por el mismo Dios, lo encontró digno de muerte, porque digno de muerte era el pecador que había quebrantado los mandatos divinos. En consecuencia, Jesús, que asumía el lugar del pecador, la sentencia era una sola: muerte. Juicio indiscutible. Así fue como se juzgó el caso de Jesús. Amigos míos, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ninguna persona ha podido eludir o escaparse de las manos de Dios. Las manos del Dios vivo son duras cuando caen sobre una persona. Las manos del Señor son temibles cuando aprietan para castigar. Es en esas manos que queda expuesto el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y la primera demostración del juicio de Dios sobre el reo Jesús es abandonarlo. Es precisamente lo que manifiesta en esta palabra desde la cruz. El abandono de que fue objeto Jesús es el equivalente a la muerte espiritual, porque está separado de toda comunión con Dios. Sí, así es la muerte espiritual. Y esto quiere decir, amigos míos, que Jesús en esos instantes sintió
el corazón vacío y sin paz. Imagínense, el mismo Hijo de Dios, abandonado por Dios, sin paz, vacío su corazón, sin seguridad y sin confianza, desesperado y sin gozo. Esta es la condición del pecador alejado de Dios. Y esta es una parte importante del mensaje que el pecador debe oír. El pecado separa de toda relación con Dios. El pecado no permite tener comunión con Dios. El pecador solamente tiene que arrepentirse y buscar a Dios de corazón para ser perdonado. De otro modo está separada toda relación con Dios. El pecado separa al hombre de Dios, porque Dios no puede tener comunión con el pecador. Y esto fue lo que ocurrió con Jesús en la cuarta parábola.